La OMS muchas veces se eleva un poco la cabeza, ¿Y nos podemos fiar de todos los etiquetados? Y no es casualidad todo el intrusismo que existe en esta profesión. A nivel de salidas laborales, ¿cómo ves el panorama? Unas 10 almendras amargas pueden matar a un niño. Carne cultivada en laboratorio. Uno de los sectores alimentarios con más fraude. La gran mayoría tendrán que ser autónomos. Gusanos y grillos en el Carrefour. Las galletas de chocolate Claro, con burundanga. Las mismas autoridades no pueden analizar absolutamente todo. La mayoría de alimentos que podemos comprar son totalmente seguros. Vale, que puedo vivir de esto. Bienvenidos todos al episodio 5 de Mejor que Ayer. Ya llevamos 5 episodios y hoy tenemos aquí a José María Pulla, que habéis conocido en el canal, hace poco vino y hablamos de proteína de suero. José es dietista nutricionista, es tecnólogo alimentario, es divulgador desde hace muchísimos años, ¿verdad, José? Y sobre todo yo pues lo reconozco como un enamorado de los alimentos, ¿no? Tu proyecto personal Alimentología, ¿no? Así lo refleja también. Me gusta mucho de José que se mete en áreas que no siempre se tocan y que son súper necesarias. Por ejemplo, el tema del mundo laboral de los dietistas nutricionistas, ¿no? Es decir, hay mucha gente súper perdida, no sabe qué hacer, cómo lo tiene que hacer y bueno, pues tú ahí das muchas respuestas. Después también habla de seguridad alimentaria, de suplementos y hoy pues tenemos una charla súper amena, súper distendida, donde vamos a hablar de suplementos que pueden ser peligrosos, donde vamos a hablar de suplementos que ofrecen pues ventajas a nivel deportivo, a nivel clínico, donde vamos a hablar de seguridad alimentaria, de alertas alimentarias, del futuro de la nutrición, de carne cultivada, de insectos, de si comeremos o no insectos. Así que bienvenido, José, un placer tenerte por aquí hoy. Es un placer inmenso, Borja, de verdad te lo digo, un placer inmenso. Bueno, pues comenzamos con el primer bloque, precisamente de lo que hablábamos, ¿no? Hay muchos chicos, muchas chicas que le encanta la nutrición o que ven a divulgadores como puede ser tú en internet y quieren un poco seguir el camino de formarse en nutrición, formarse de forma pues oficial en nutrición. ¿Qué formaciones oficiales existen en España en este caso? Porque es lo que conocemos para dedicarse a la nutrición. Pues mira, Borja, existen dos actualmente, ¿vale? El ciclo formativo de grado superior en dietética, que es una formación profesional de 2 años, y la carrera de nutrición, que realmente se denomina grado en nutrición humana y dietética, y son 4 años. Vale, el primero es el TSD, ¿no? Lo que se conoce como el Claro. TSD y el grado. Y la principal diferencia pues ya es la duración, ¿no? Exactamente. Vale. Dime algunas otras diferencias y sobre todo, ¿qué perfil de persona crees que sería recomendable que hiciese una u otra, ¿no? Porque habrá gente que tenga la duda. Oye, hago el grado, hago el TSD, ¿qué hago? Pues todo depende un poco del objetivo, depende de la edad con la que se quiera realizar. Al final la nutrición, Borja, tú lo sabes perfectamente, es un campo que apasiona a muchísima gente y no es casualidad todo el intrusismo que existe en esta profesión de gente que trabaja en otras cosas o incluso en otras profesiones sanitarias y se quiere dedicar a la nutrición, ya sea de forma oficial o ya sea de forma extraoficial, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, hoy día, si una persona, un chaval, tiene ilusión por entrar en nutrición y tiene 18 años, que acaba de terminar bachiller, por ejemplo, pues obviamente les voy a recomendar la carrera de nutrición, si es que entra o si no también puede por una universidad privada, porque tiene mucho tiempo por delante, ¿no? Pero también el tema del ciclo formativo, de lo que es el TSD, el técnico superior en dietética, existe muchísima gente que se mete ya porque le gusta la nutrición, siempre le ha gustado. Entonces, con el paso de los años, personas de 30, 40, 50 años se ponen a estudiarlo porque hoy tenemos la gran suerte, ¿no?, de que hay muchísimos institutos donde se puede cursar de forma semipresencial, ¿no?, y online. Por lo tanto, es mucho más sencillo. Y si ya, por ejemplo, tienes que mantener una familia, no tienes demasiado tiempo, tienes que currar, puedes hacer una carrera, se puede, obviamente, pero complejo. No es tan fácil como el técnico en dietética. Pero también todo depende un poco de cuál sea tu objetivo, ¿no? Porque si al final, si tu objetivo es ser empresario,
empresario abrir una clínica de nutrición sanitaria, siendo TSD no puedes, ¿vale? Porque para abrir una clínica sanitaria tienes que ser profesional sanitario, ¿vale? Esto solo lo concedería el grado en nutrición humana Exactamente. Y luego, por ejemplo, pues si quieres hacer luego un máster oficial, tienes que tener una carrera. Por lo tanto, tampoco puedes con el técnico. Si quieres hacer un doctorado, también tienes que tener la carrera porque hace falta un máster oficial, ¿no? Sería un poco, depende de muchísimos factores. Y a nivel de atender diferentes problemas de salud de la gente, ¿qué te permite hacer cada una? Porque entiendo que el TSD, por ejemplo, corrígeme si estoy en lo equivocado, no puede tratar patologías como tal, ¿no? Mira, realmente las competencias no están nada claras. Y te explico por qué un poco la historia. Resulta que el primer profesional de dietética en España se remonta a los años 80, que era el antecesor del TSD. Es decir, técnico especialista en dietética y nutrición. Cuando existía la ley antigua de formación profesional, que es la LGE. Por lo tanto, ahí el técnico especialista era una formación profesional de segundo grado, creo que se llamaba. Cuando la ley de educación evolucionó a LOCSE, evolucionó ese técnico especialista al técnico superior en dietética, que su Real Decreto es del año 1995. Pero incluso cuando evolucionó, todavía no existía el dietista nutricionista. Por lo tanto, las competencias del técnico se realizaron cuando todavía no existía ningún profesional universitario. Entonces tú lees el Real Decreto del técnico y es que no queda muy claro cuáles son las diferencias cuando salió ya la titulación de la diplomatura de 3 años en ese momento de nutrición humana. Ya luego salió la Orden 100 del 2009, que cuando se pasó a grado también, ¿no? De 4 años, entonces no queda demasiado claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, de forma genérica, como te he comentado antes, a un técnico Sanidad no le puede dar el registro sanitario porque hace falta ser profesión sanitaria. Sin embargo, conozco algunos casos muy puntuales en algunas comunidades autónomas, creo recordar que en Cataluña, a los que Sanidad sí le dio el registro sanitario siendo técnico. Entonces, todo esto depende de la comunidad autónoma, depende de Sanidad en diferentes comunidades autónomas, pero de forma general no. Entonces, ¿un técnico puede ejercer en clínica sanitaria? Sí. ¿Qué ocurre? Que en muchas clínicas que ofertan puestos de trabajo para dietistas es necesario que lo supervise la dieta un médico, un nutricionista. Pero claro, ahí va yo que claro, pero la cosa, Borja, es que realmente viendo de verdad la ley no está muy claro. Y el que diga que sí, miente. El futuro, pues no se sabe. De hecho, es muy curioso porque el técnico superior en dietética es uno de las 5 titulaciones de FP que todavía no han evolucionado a la ley LOE, que es la actual. Es decir, solamente hay 5 titulaciones vigentes, antiguas, de la ley LOCSE. Y es la única de rama sanitaria de técnico superior vigente. ¿Por qué no se ha actualizado todavía a la ley LOE? No se sabe. Y no se sabe qué va a pasar, no se sabe si el futuro va a desaparecer la oferta académica. No se sabe si va a evolucionar con otras competencias. Lo que está claro es que ya la gente que es TSD tiene carácter retroactivo aunque cambie la ley. Ya claro. Tiene carácter retroactivo. O sea, ese título no te lo pueden quitar. Pero es verdad que hay rumores, que tampoco sé mucho la fuente, es lo que siempre se ha hablado, ¿no? De que la oferta puede desaparecer en un futuro. Pero bueno, es un tema que no tiene respuesta. Realmente. Vale. Bueno, sorprende, ¿no? Todavía esos claroscuros a nivel de ley, ¿no? Y de competencias, ¿no? Sobre todo porque tratamos al final con personas, ¿no? Es importante. Y a nivel, bueno, ya la persona que se ha sacado ya sea el TSD o el grado, a nivel de salidas laborales, ¿cómo ves el panorama tanto en el sector privado como en el sector público actualmente en España? Bueno, yo creo, Borja, que hay que decir la verdad. Y de hecho eso yo en mi podcast, en El Alimentólogo, traigo a muchísimos profesionales de la nutrición, gente con mucha experiencia, que son también colegas tuyos, Ismael Galancho, Miguel Ángel Florido, que tienen ya muchos años en consulta, Bárbara Sánchez, y todos dicen lo mismo. La cosa no está fácil. O sea, no es una profesión que, como te he comentado antes, gusta mucho, una profesión que sigue con un boom impresionante, solamente hay que ver las notas de subidas de corte año tras año, y que a la gente le encanta, ¿no? Porque me acuerdo de una frase que dijo Miguel Ángel Florido en un episodio, dijo que para mucha gente ser nutricionista es salir en los supermercados
haciendo fotos de los valores nutricionales, pero eso es la parte, entre comillas, que le gusta a mucha gente y que le gustaría vivir de eso, ¿no? Pero de eso viven pocas personas. Entonces, a nivel privado, lo primero comentar que la gran mayoría de dietistas y nutricionistas que viven o que sobreviven en este país viven de la consulta. ¿Ok? Lo cual no quiere decir que no haya más salidas laborales. Por ejemplo, otras salidas laborales que también tienen estas profesiones: restauración colectiva, formación. Formación, lo que pasa que suele ser como un complemento. Pero sí, un añadido a la consulta normalmente. Es difícil vivir únicamente de la formación, ¿vale? Divulgación también, pero la gran mayoría vive de la consulta. Y los que viven de la consulta, la grandísima mayoría son autónomos. Es decir, que la persona que quiere o que no quiere ser autónoma o que pretende conseguir un contrato laboral, lo tiene difícil. Es complicado, la respuesta todavía no se sabe mucho cuál es. Yo siempre digo que el mercado está saturado por también el tema del intrusismo. Creo que no hay tanta demanda como para que las empresas hagan tantos contratos, porque hay muchos meses y muchas semanas de que no hay pacientes, entonces tienes que tener al nutricionista metido en la consulta porque tiene un contrato sin hacer nada, o sea, prácticamente haciendo infografía. Y luego, a nivel público, la cosa no está tampoco bien. Empiezan a haber algunas opciones, ¿no? Hace poco también creo que pusiste algo al respecto. Es curioso, pero hay más plazas de técnicos en la sanidad pública que de dietistas nutricionistas, ¿ok? Porque el técnico lleva más años que los dietistas nutricionistas. Entonces, por ejemplo, en Andalucía, el técnico especialista en dietética y nutrición creo que se creó la categoría profesional en el 92. El SAS, o sea, la sacó en el 92, ¿vale? Y aunque no hay tampoco un gran número de plazas, hace poco salieron unas oposiciones, 11 plazas, creo que salieron a finales de 2022 o 2021, no recuerdo. Y de nutrición, la cosa está mejorando, pero va muy lento. De hecho, en Andalucía todavía no existe la categoría profesional. Se supone que la cosa no pinta nada mal. El Codinan está haciendo, yo creo, un buen trabajo. El Codinan. Sí, el colegio de nutricionistas de Andalucía. Creo que han salido 7, 8 oposiciones en la historia de Andalucía. No, 5 o 6, no recuerdo, ¿no? 3 en Murcia, que la última... De España, ¿no? Eso, de España, perdona. De las 3 de Murcia, la última se convoca ahora, en este año, creo recordar. Una en La Rioja, 2 en Navarra, pero todas con una plaza, 4 plazas. Sí, poco volumen, quiero decir. En la Comunidad Valenciana, 2 plazas ahora en febrero. ¿Cuántas personas al cabo de cada año salen como TSD o como dietista nutricionista? ¿Cuántos miles de personas? Está difícil, bro. O sea, ¿cuántas? No sé si alguna vez has hecho ese cálculo, pero ¿cuántos graduados salen cada año en nutrición? Pues... En medicina, por ejemplo, salen graduados, pues un montón, más de 10.000 personas en España. Creo que está puesto por algún sitio de internet, no recuerdo, pero para que te hagas una idea, ofertan la carrera 30 y pico universidades, 33, 34. Así que haz cuenta de todos los que salen. De todas formas, Borja, yo soy una persona que soy bastante positiva y realista también. Y aunque parezca muy poco esto, que lo es, también es cierto que aunque no se hayan creado todavía oposiciones, han salido 150 plazas de atención primaria ahora en Galicia, 150 en Cataluña, también en Comunidad Valenciana. Es decir, hay movimiento. Hay movimiento, se está moviendo la cosa, están escuchando a esa necesidad que siempre decimos, ¿no? Es que no hay dietistas, nutricionistas en la sanidad pública, tiene que haberlos. Pero claro, no es fácil, los recursos son los que son, los recursos se derivan a lo que se derivan, ¿no? Y poco a poco irá, esperemos, increciendo ese número, pero a día de hoy la verdad es que, como tú has dicho, para ser honesto con los chavales que están estudiando, que quieren dedicarse a la nutrición, la gran mayoría tendrán que ser autónomos, la gran mayoría tendrán que trabajar para sobrevivir. Cuéntanos un poquito tus mayores obstáculos a nivel, porque tú eres autónomo, entiendo también. Sí. Pues a nivel de ser autónomo y dedicarte a la nutrición, obstáculos a la hora de emprender, obstáculos burocráticos en España, gastos fijos que tendría un dietista nutricionista autónomo que pasase consulta, online o presencial. Cuéntanos un poco la experiencia del día a día y los obstáculos del día a día. Yo antes de nada siempre me gusta comentar de que yo, me considero emprendedor, llevo ya bastantes años, pero soy autónomo, o sea, yo no soy empresario, lo primero porque no quiero tener los problemas que conlleva ser empresario. Soy autónomo y soy más feliz siendo autónomo y he tenido la suerte, como otras personas, de estar en el momento adecuado, de ser los primeros que estuvimos en redes sociales a nivel divulgativo,
Por lo tanto, hoy día para que te vaya bien en el mundo de la nutrición, en el sector de la salud y demás, por supuesto se puede conseguir sin ser conocido y sin eso, pero los que hemos crecido con las primeras redes sociales y demás, hemos tenido suerte, y eso hay que decirlo, ¿vale? Es suerte, pero también es querer hacerlo y trabajo, es decir, es esa suerte del timing que tú dices, pero también había en ese momento muchos dietistas nutricionistas que no quisieron sumarse a esto de las redes, claro, que no querían exposición. Oye, respetable, totalmente respetable. Pero claro, no, o sea, suerte de ser de los primeros, yo entiendo tu mensaje, pero también has estado hasta ahora, estás hablando de 2013, 2014, sí. Y estamos en 2023, o sea que suerte y trabajo, una combinación. ¿Seguro? Eso está clarísimo. Entonces yo en ese momento era un chavalín y aprendí muchísimo de gente como Pablo Zumaquero, Paloma Quintana, Aitor Sánchez, ¿no? Entonces, claro, yo estaba ahí, Borja, yo no tenía ningún planteamiento de voy a estar aquí divulgando y voy a hacer artículos para en un futuro ganarme la vida. Yo lo hacía pues como todo porque nos gustaba, porque la nutrición y muchas facetas de la salud es una pasión, y tú lo sabes, y cuando eres tan joven lo haces gratis, estás muchos años divulgando y haciendo artículos gratis, y claro, llega un punto en que, bueno, vas estableciendo contactos y te planteas el hecho de, vale, que puedo vivir de esto. En su momento, pues mucha gente de mi familia, incluso mis padres en algún momento me dijeron, está muy bonito lo que es la nutrición y eso, pero es verdad que es difícil porque ser autónomo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez ya que te haces autónomo y eso, obviamente lo bueno que tienes respecto a ser empresario es que te quitas muchísimos gastos. Yo siempre diferencio el autónomo con un sitio físico al autónomo digital, claro está, porque si tú tienes un sitio físico, al final no dejas de tener tu horario, tienes un alquiler, tienes el agua, la comunidad, no sé qué, no sé cuánto. Sea autónomo digital o sea autónomo y pasar consulta en diferentes clínicas, bueno, tiene sus contras porque tienes que, imagínate, desplazarte, tienes que al final ir a porcentaje con las clínicas y eso, pero bueno, tiene mucha libertad también, te puedes dedicar a más cosas aparte de la consulta. Al final, lo que nos pasa a mucha gente, ¿no?, de nuestro sector es que se aburre mucho de trabajar en una sola cosa y nos gusta diversificar, ¿no? Para ir al grano de lo que me has preguntado, ¿cuáles son los gastos fijos que puede tener un nutricionista? La cuota de autónomos, si tienes asesor gestor, que es lo más frecuente. Si tienes, por ejemplo, si pasas consulta en diferentes clínicas, puedes dar un porcentaje a lo que es la clínica. Si te desplazas con la gasolina o el autobús, el taxi, lo que sea. Algún software a lo mejor. Software dietético, por ejemplo, si es que usas. Si lo usas, claro. Yo, por ejemplo, también utilizo un software para contabilidad también. Pues ese tipo de cosas, pero claro, no son demasiados gastos. Es lo bueno que tenemos nosotros, que no tenemos unos gastos tan grandes. Sí, es lo que decía, si lo comparas con el empresario que tiene la clínica y que tiene el local y que paga un alquiler mensual, además de seguros, si tiene gente contratada y además de todo, pues obviamente los gastos son mucho más minoritarios en el caso del autónomo digital, como tú dices. Exactamente. ¿No? Sí. Perfecto, pues José, pasamos de bloque, vamos a hablar ahora de un tema que tratas mucho, seguridad alimentaria. Por suerte, vivimos en una sociedad y en un país donde podemos decir que la mayoría de alimentos que podemos comprar son totalmente seguros. Y aquí hay que entender bien qué quiere decir seguro. No nos van a causar un problema de salud a corto plazo por comérnoslo. Ahora veremos qué diferencia existe entre que algo sea sano o no y que sea seguro o no, ¿no? Que no es lo mismo. Pero antes, cuéntanos un poquito, pues, qué organismos velan porque el hecho de que yo vaya hoy al supermercado o a Mercadona y compre cualquier producto y me lo coma, pues tenga yo esa garantía de que lo que me como es seguro. Es decir, ¿qué organismos velan por la seguridad alimentaria de la población? Pues básicamente en nuestra comunidad la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que vela por hacer investigación y realizar dictámenes científicos, por ejemplo, para la población, para los políticos. Se puede perfectamente todo en su página web. Y luego también en España tenemos la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que es la AESAN. Básicamente se encarga de, en este caso, por ejemplo, de decir las alertas alimentarias cuando existe algún problema de toxificación alimentaria, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos de eso. Exactamente. Genial. Y bueno, entrando en la pregunta anterior, diferencianos entonces el que algo sea seguro, seguridad alimentaria, del que algo sea saludable o no saludable, porque es una duda que tiene mucha gente que me ve y que, Borja, ¿estás diciendo que esto que no, me como pues es sano para mí? No, hay que diferenciarnos. De forma genérica, lo que siempre se dice, pero comemos más seguro que nunca, ¿ok? Un donut es seguro,
lo que no quiere decir que sea sano. Sea saludable. Cuando hablamos de seguridad, hablamos básicamente de que esté libre de patógenos y que a nivel microbiológico esté todo exento, o sea, esté perfecto, ¿ok? La seguridad alimentaria al final es preventiva, ¿vale? O sea, tenemos un modelo preventivo. ¿Eso qué quiere decir? Que al final se intenta que no pase, sino que se obliga a las empresas a que tengan un sistema de autocontrol, ¿vale? Para implantar los APPCC, los puntos de control críticos de todo el tema de riesgos y eso, ¿vale? Para que haya un autocontrol, un sistema de autocontrol en la empresa y que no haya pues ningún tipo de peligrosidad a nivel de seguridad alimentaria. ¿Qué ocurre? Que también pasan, incluso con APPCCs, incluso con certificaciones alimentarias que veremos luego, pues ocurren cosas. La perfección no existe, ¿no? No existe la perfección, ¿ok? Entonces, volviendo a lo de antes, un alimento puede ser muy seguro, la mayoría de ultraprocesados son seguros, pero no son sanos. ¿Y qué quiere decir que no sean sanos? Pues que tienen grasas de mala calidad, un nivel de azúcares muy alto. Que se relacionan con mayor riesgo de diferentes enfermedades. Exactamente, ¿vale? Menos fibra, etcétera, etcétera. Claro, entonces, bueno, seguridad siempre es una visión cortoplacista, en el sentido de que no me voy a intoxicar si como un donut. Exactamente. Sí, vale. Genial, yo creo que queda muy claro, pero como dices, el mundo no es perfecto, la perfección no existe y existen alertas alimentarias, muchas pues se hacen mucho eco en la prensa y salen en todos los noticieros, ¿no? Cuéntanos a lo mejor las más recientes. La más significativa es la de la carne mechada. Esa fue grande, esa fue gorda. Que yo creo, Borja, que eso fue en el año 2019, que ahora lo contaré. Esto como curiosidad, creo que a partir de esa alerta, mucha gente de fuera de Andalucía conoció que era la carne mechada, porque mucha gente no sabe. Es muy típico de aquí, claro. Claro, de Andalucía. Y la gente no sabía que era la carne mechada. Bueno, básicamente lo que ocurrió fue bastante grave. Fue un caso de listeriosis, ¿vale? Listeria monocitógenes. Pues fue el caso de listeriosis más grave de la historia de este país. Si mal no recuerdo, murieron 3 personas, 200 y pico de infectados. Y nada, ocurrió básicamente que había una empresa de carne mechada, creo recordar que era de Sevilla. Sí, me suena. Pues que, bueno, se vio ya luego en las investigaciones que lo hacían todo absolutamente fatal, se vio contaminación en el equipo, ¿vale? De cuando se mechaba la carne, se supone que la contaminación, hay como 2 hipótesis, ¿no? Que la contaminación venía entre que salía la carne ya mechada y en el proceso de envasarla, y bueno, pues fue un eco impresionante, porque además, claro, no solamente es que no se hizo prácticamente nada, o sea, la empresa lo hizo muy mal, no pasó los controles, fue un desastre. Me imagino que hubo sanciones después, ¿no? Sí. A nivel potentes, ¿no? De hecho, el año pasado, no sé si estará en la cárcel o lo que sea, pero si no, es una multa impresionante, porque fue algo muy grave, porque no se hizo bien, o sea, los controles fueron totalmente penosos. Y luego ¿alguna más reciente? La reciente creo que fue la semana pasada, que esta también es bastante heavy, pero bueno, sin embargo, es de una empresa de galletas de chocolate sin gluten que se encontraron. AESAN hizo una alerta alimentaria y se vio la empresa, porque claro, cuando hay una contaminación o una sospecha, la empresa está obligada a comentarlo a las autoridades, ¿vale? Si no lo haces, pues claro, muy mal, ¿vale? Y es delito. Entonces la misma empresa comentó de que había habido una contaminación de 2 alcaloides, y el más conocido era burundanga, ¿vale? En cantidades, verdad, que ínfimas, ¿vale? Pero bueno, había burundanga las galletas de chocolate, claro, con burundanga. La explicación que dio la empresa, si mal no recuerdo, era que claro, tanto el alcaloide como el otro crece de forma natural en algunos cultivos de cereales y demás, entonces pues... Sí, contaminación cruzada. Exactamente, eso es lo que hubo. Y nada, esas son las más... O sea, para que veas que realmente ocurre, ¿no? Sí. Y que claro, es lo que dice mucha gente, dice, pero estas cosas ¿cómo pueden ocurrir? Porque claro, es que las agencias de seguridad alimentaria le tienen que dar todo el protagonismo y le tienen que dar toda la importancia a la misma empresa, porque no se puede... Las mismas autoridades no pueden analizar absolutamente todo, es imposible. No, claro. Entonces le tienen que dar... Es responsabilidad de la empresa. Exactamente. Yo esto lo veo como los accidentes aéreos, es decir, ¿son frecuentes? No, son totalmente infrecuentes, son muy infrecuentes.
¿No deberían ocurrir? Pues no deberían ocurrir, pero ocurren, pues tristemente sí, aunque haya muchos mecanismos de seguridad, pues a veces ocurre. A lo mejor hay una o dos al año, así que salgan en las noticias, pero bueno, ocurre y hay que estar pendiente de estas agencias reguladoras, ¿no? Porque sí, claro, al final es nuestra salud. Muy bien, cuéntanos qué es la quimiofobia, ¿no? Porque creo que está muy presente en la población. ¿Qué es la quimiofobia como concepto general? De forma general, la quimiofobia se puede definir como un miedo irracional a la química. Al final esto pues, es un concepto que se utiliza muchísimo, obviamente, en los químicos, los biólogos, en los tecnólogos de alimentos, ¿no? Incluso también en los nutricionistas y demás, ¿no? Ocurre que es cierto que hay una gran parte de la población que es cierto que le tiene miedo irracional a todo lo que tenga un nombre medianamente químico, ¿vale? Sí. Los y los aditivos, ejemplo, que encontramos en los ultraprocesados. Los aditivos alimentarios. No quiere decir que yo esté totalmente en contra de, por lo menos, dudar y pensar exactamente en los aditivos, porque ya hemos visto en la historia que reevaluando los diferentes aditivos, algunos se han prohibido, algunos se han reevaluado en las cantidades. Por ejemplo, en 2021 creo que se prohibió el dióxido de titanio, por ejemplo. O sea que hay que dudar. Realmente una persona es quimiofóbica en el momento en el que no atiende a razones y no se da cuenta que todo es química y que los alimentos son química. La maduración de un plátano es química. Un proceso desde que el plátano está verde hasta que el plátano está negro, maduro, eso es química. El plátano tiene de por sí, de forma natural, una fitohormona que se llama etileno, que con una enzima, la polifenol oxidasa, hace que madure el plátano. Eso es química. Cuando nosotros estamos cortando cebolla y lagrimamos, pues eso es química, ¿vale? Es una sustancia que se llama sulfóxido de tiopropanal. Es cierto que hay que dudar, pero tú lo verás, Borja, que en los comentarios de YouTube, por ejemplo, en las redes sociales, hay personas que se preocupan mucho más de esto que de otras cosas que son más importantes. Sí. No, tu postura moderada yo creo que es la que hay que tener, es decir, pues al igual que hay sustancias, por ejemplo, tuvimos una charla con un dermatólogo que nos contó que hay algunos ingredientes en las cremas solares que se han limitado su cantidad porque se ha visto que pueden ser disruptores endocrinos. Es decir, esos procesos de revisión de ingredientes, en este caso de aditivos, son súper necesarios porque hay algunos aditivos incluso que tenemos evidencia de que ojito con sobrepasar ciertas cantidades o que pueden causar problemas de salud. Pero de ahí a decir que cualquier cosa que te comas con un E-200 no sé qué, pues es peligroso o hay que alejarse sistemáticamente de ello sí o sí, pues creo que pues va un trecho, ¿no? Y es erróneo en este caso. Bien, creo que es importante saber esa distinción y sobre todo hace poco la OMS, pues con esta polémica de ingredientes, aditivos y demás, como tú sabes, sacó a la luz un warning, ¿no? De edulcorantes y que ojito con los edulcorantes, que animaba a las personas no diabéticas, porque las diabéticas decía que podían seguir utilizándolo, a no consumir o a no accederse en el consumo de edulcorantes y ponía una lista de, creo recordar, 11 o 12 edulcorantes, ¿no? Cuéntanos un poquito qué te parece esta noticia que yo comenté en un directo y sobre todo, porque más recientemente todavía a ese warning de la OMS o a ese informe de la OMS salió el tema del aspartamo, ¿no? Aspartamo y cáncer, y ya salieron un montón de vídeos sobre aspartamo y cáncer. Cuéntanos un poco sobre esto, cuál es tu opinión sobre los edulcorantes, sobre el mensaje de la OMS, si quieres lo hablamos entre los dos, y sobre pues el informe del aspartamo. Mi posición es bastante neutral, ¿ok? Mi opinión es que, de forma genérica, creo que estos mensajes que suele dar la OMS de vez en cuando son muy alarmistas, son muy apocalípticos. Y hace que personas que toman muchos refrescos, porque no olvidemos que hay personas que toman muchos refrescos, ¿verdad? Sí, no, eso lo tenemos claro. Tú y yo, en nuestro sector, lo normal es no... Bueno, en el mundo del fitness también hay muchas personas que sí que incluso abusan incluso de refrescos cero, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que toma muchos refrescos, ¿vale? Entonces, gente pasó de tomar refrescos azucarados, 1 litro, 2 litros y demás, a refrescos cero por el tema del azúcar, ¿no? Entonces, con estos mensajes... Podemos conseguir que vuelvan a los refrescos azucarados, ¿no? Claro, y además, específicamente con el aspartamo, es curioso porque es el edulcorante, creo que, si no el más estudiado, de los más estudiados de la historia. Creo que la
La jefa, creo que era, la jefa, le ha hecho 3 evaluaciones, y en la última que ha hecho, que ha sido hace nada, no ha cambiado la ingesta diaria admisible de máximo de 40 miligramos. De hecho, el informe creo que ha salido hoy, ¿no? Sí, exactamente. 40 miligramos por kilo de peso, creo que, o sea, sigue siendo, ¿vale? Pero está en contraposición un poco con el comité de cáncer, la IARC, ¿no? Puede ser, ¿no? Que trabaja con la OMS, porque ha clasificado el aspartamo como grupo 2B. Sí, 2B creo que posiblemente carcinógeno. Que esto también, otra cosa importante, que esté en el grupo 2B no quiere decir que lo sea. De hecho, claro, esto del grupo no mide la peligrosidad en sí, sino la cantidad de literatura científica que exista. Entonces, yo no te puedo opinar de forma general que en un futuro se vaya a poner en el 2A, porque no lo sé. Pero es verdad que creo que son mensajes demasiado apocalípticos para un aditivo en sí, que es verdad que lleva muchas evaluaciones, muchos años de estudio, y que sí, yo creo que cada uno ha ido por su lado, las dos instituciones, tanto la JEFA como el IARC. No sé, será por algo, será que si la JEFA, que es la comisión que son expertos en aditivos alimentarios, ha dicho que no hay que cambiar la IDA de nuevo, no sé, dudo de ellos, pero claro, no puedo afirmar tajantemente. No, con rotundidad no. Yo creo que al final, pues la postura neutral otra vez es la más adecuada. A mí sí que me preocupa un poco que como sociedad, al final, tendemos a abusar de todo, y el patrón de consumo de edulcorantes, y hablo de edulcorantes, no de aspartamo, sí, ha seguido creciendo con el paso de los años. ¿Por qué? Pues porque hay más disponibilidad de productos. Antes había los refrescos cero y poca cosa más, pero ahora tenemos los refrescos cero, las barritas de proteína, la proteína de suero, los yogures edulcorados, los zumos edulcorados, incluso cereal edulcorado, leche con menos azúcar y edulcorantes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no de forma aislada de un edulcorante, a lo mejor no sobrepasamos nunca, llegamos a esos 40 miligramos kilo de aspartamo, porque requeriría, pues en este caso creo que eran 13, 14 latas de Coca-Cola, ¿no? Para llegar. Que habrá quien llegue a las 5 o 6, pero dudo que mucha gente sobrepase las 10 al día. Pero sí que poblacionalmente, al final, si tú te tomas 2 o 3 refrescos al día, después te tomas, como digo, cereales edulcorados, sumas un yogur, pues al final sí que estamos consumiendo mucho más edulcorante que hace 10 y 15 y 20 años, ¿no? Entonces, para mí, ni son totalmente inocuos, ni los tomaría como el agua, ni creo que sea bueno una postura quimiofóbica o alarmista de cero edulcorantes pueden causarte cáncer, porque precisamente el problema, para mí el único problema de esos mensajes alarmistas, o el principal, es que redirigen otra vez a la gente redirigen a algunas personas hacia el azúcar, porque yo entiendo que hay mucha gente que entiende que la alternativa no es volver a tomar refresco azucarado, pero habrá otra que diga, sí, el azúcar es natural y esto es químico y es malo y me puede causar cáncer, vuelvo al refresco azucarado. Y obviamente pues es peor tomar refresco azucarado a diario que tomar puntualmente refrescos edulcorados, ¿no? Al final todo recae en el patrón de consumo. No sé si te estás de acuerdo, pero si vas a tomar un refresco una vez a la semana o 2 veces a la semana, que es lo que considero que como mucho habría que hacer, la verdad que da un poco igual, incluso si te tomas un refresco azucarado, obviamente salvo que si no tienes diabetes, si no tienes patología metabólica. Pero claro, es ese consumo diario, ¿no?, el que ya, pues, ojo, habría que reevaluar. Yo opino como tú en el sentido de que, ojo, o sea, que es cierto que muchas veces aislamos el edulcorante y lo extrapolamos es aspartamo, 14 refrescos, pero yo no me tomo 14 refrescos, pero es verdad que es que hay mucha gente que toma mucho edulcorante. Yogures edulcorados, mira, los más típicos, los alimentos más típicos que se suele consumir, sobre todo yogures edulcorados. Eso, una pasada. Todo tipo de suplementos que llevan edulcorantes. Sí, la sucralosa está en todos lados. Barritas, incluso los cafés de estos sin azúcares que ya vienen de estos de... los de frigorífico, que son sin azúcares. Muchísimo. Entonces, yo creo que se está abusando. Se está abusando y no podemos llegar a saber qué puede pasar. Sí, por eso a mí el mensaje de la OMS, entendido así, no me parecía descabellado. Es decir, decirle a la población, ojo, que estamos empezando a abusar de los edulcorantes no calóricos, porque están en todos lados, porque al final es un tema de disponibilidad. Es que antes, como digo, estaba en 3 productos y ahora están en 30, en 35, en muchos. Pues no me parece descabellado. Pero claro, si creas una alarma social, pues mucha gente va a quedarse con ese mensaje de
tengo que desbancar cualquier edulcorante y el azúcar puede ser incluso mejor, que tristemente se sigue viendo ese mensaje totalmente erróneo. Yo creo que el problema está en tener la noción de tener que comerte por fuerza un helado todos los días, 2 helados todos los días. Es el patrón más que nada de los alimentos, más que el hecho de los edulcorantes. Yo creo que lo que hay que cambiar es eso. Pero sí que es verdad que la OMS muchas veces se le va un poco la pinza, ¿eh? Sí, en mi opinión, ¿eh? O puede crear, es verdad, mensajes alarmistas. Sí. De acuerdo. Bueno, una pregunta quizás te parezca un poco rara. ¿Existen alimentos que pueden matarnos? Bueno, sí, naturales, alimentos naturales que nos pueden, entre comillas, matar, de los alimentos que más divulgo, porque llama mucho la atención, pero es que esto es totalmente verdad. Las almendras amargas que estoy totalmente seguro que muchas de las personas que habéis comprado un paquetito de almendras os ha tocado alguna amarga, ya cada vez menos, ¿eh? Pero las almendras amargas tiene una sustancia que se denomina amigdalina, que cuando te la comes, con unas enzimas específicas que posee, se divide en 3 sustancias. Y una de esas sustancias es cianuro, es veneno. Entonces, se ha visto en estudios que unas 10 almendras amargas pueden matar a un niño, y unas 30, 50... ¿Unas 10? Unas 10 más o menos puede matar a un niño, también depende de la edad del niño, de la altura, de todo eso. Y tal. Igualmente a un adulto entre 30 y 50, ¿vale? Puede matar. Lo bueno que tienen las almendras amargas es que están tan asquerosas. Que nadie se come 30. Exactamente. Sí, ¿vale? No y esta sustancia también se encuentra en los huesos de melocotón, por ejemplo. Lo que pasa que como no se puede comer... Se comen, ¿no? Sí. Es súper curioso y de hecho, vamos, esa es una de las curiosidades que más se dicen en la carrera de tecnología de alimentos. Curioso, y llama mucho la atención. No sé si has leído algo de la yuca, ¿no? Creo que hay varios tipos de yuca y creo que un tipo de yuca concreto tenía también cianósidos si no se cocinaba bien o si comía cierta parte de la raíz. No lo conocía. Y también, en ese sentido, también era peligroso y se habían dado reportes de muertes por su consumo. Yo, sinceramente, o sea, perdona, Borja, no he visto reportes de muertes con almendras amargas. O sea, puede que exista, pero la naturaleza es inteligente, claro, y le pone un sabor incomestible a algo peligroso, ¿no? Claro, se usa, o sea, se crea por protección en sí, claro. O sea, lo que es el mismo en plan alimento, ¿no? Uno de los alimentos que más muertes causa era un plato hecho con patas de pulpo, que era pulpo prácticamente vivo en Corea del Sur. Y claro, no morían por intoxicación, morían por asfixia. Porque se comían las patas de pulpo vivas, se pegaban a la glotis y creo que mueren unas 6-7 personas todos los años en Corea por ese plato, ¿no? Yo creo que hay gente. Y bueno, después en Japón el tema del pez globo. El fugu. Que necesita, y esto me imagino que el fugu, habrás leído algo del fugu, sí, necesita una certificación los chefs que hacen fugu, ¿no? Para que sepan cocinarlo y que no se intoxique la gente. En Europa está prohibido, ¿vale? O sea, cocinarlo en sí. En Japón, era en Japón, creo recordar, efectivamente hace falta una certificación y claro, tiene una toxina, el pez globo. Yo sinceramente no sé si es por el morbo o porque se supone que está buenísimo. O sea, la gente que lo prueba dice que es un manjar y claro, si tienen la certificación, si el chef tiene la certificación, se supone que obviamente se cortan para cocinar las partes que no tienen esa toxina. Pero claro, pero aún así siguen habiendo muertes. Es que te mueres directamente, ¿no? Entonces, eso es una completa locura. Es un veneno mucho más potente que el cianuro incluso, ¿eh? Wow, es una locura, increíble. Yo no me atrevería a probarlo. Quiero decir, hay cosas muy buenas que no tienen toxinas y que no tienen esa peligrosidad. Anda por saco el pez globo, tío. Pues sí. Bueno, vamos a pasar a otro alimento mucho más insigne aquí, ¿no? En la dieta mediterránea. Y, por supuesto, súper saludable sin ningún tipo de peligro. Es el aceite de oliva, ¿no? También divulgas mucho sobre aceite de oliva. Cuéntanos por qué es un alimento tan preciado en todo el mundo. Aquí, la verdad que yo tengo la sensación de que lo subestimamos muchas veces porque lo tenemos, ¿no? Es como cuando, pues, tienes algo y lo das por hecho, ¿no? Pero en el mundo, pues, el aceite de oliva es la caña en cualquier país, ¿no? ¿Qué tipos existen? ¿Cuáles son sus principales diferencias? Y después pasaremos a si es oro todo lo que reluce, ¿no? Bueno, antes de comentar lo que me acabas de preguntar, voy a comentar una curiosidad sobre el aceite de oliva, sobre el oro líquido, ¿no? Que seguramente tú también te hayas dado cuenta. ¿No te das cuenta que en España
la mayoría de personas que comen mal, que su alimentación es nefasta a todos los niveles, pero siempre se enorgullecen de decir que a sus tostadas y que su ensalada es su aceite de oliva virgen extra. Ojo. Sí, O sea, tiene que ser de su pueblo, de su ciudad. Es como es el alimento que toda la población está orgullosa de que tiene, ¿no? Puede tener una alimentación nefasta, pero ojo, en consulta... Su aceitito en el desayuno. Tío, de todos los pacientes que he tenido en consulta, no sé si todos, no creo, ¿no? Pero no sé, un 90%, aunque coman fatal, siempre, por la mañana siempre mi tostadita con aceite de oliva virgen extra de mi pueblo, de no sé quién, no sé cuánto. O sea, lo queremos, Borja. O sea, el aceite de oliva virgen extra lo queremos. Existen 4 tipos de aceite de oliva que se comercializan, ¿vale? A nivel de comercialización son el virgen extra, ¿vale? Que es el que más conoce la gente, el virgen a secas, el aceite de oliva a secas, el común, que realmente en la legislación tiene un nombre muy extenso. Sería el refinado, ¿no? El aceite de oliva o el más refinado. Claro, exactamente, pero bueno, se denomina aceite de oliva común como tal, ¿vale? Y luego el orujo, de oliva, que en verdad no es un aceite de oliva, es aceite de orujo de oliva, pero no se puede denominar oliva como primera terminación, sino es orujo de oliva, ¿no? Pues nada, básicamente, obviamente, el de mayor calidad es el virgen extra, de mayor calidad sensorial, porque a nivel nutricional es exactamente lo mismo el virgen extra que el virgen, a nivel nutricional, o sea... A nivel de polifenoles y tal también. Compuesto bioactivo es exactamente lo mismo. De hecho, esto se lo pregunté a un experto en aceite de oliva, Javier Sánchez Perona, que desde aquí un saludo, que es científico del CSIC y trabaja en el Instituto de la Grasa, y él me ha podido corroborar que a nivel nutricional es exactamente lo mismo. Lo que sí que es cierto que para poner la denominación extra no hay que tener ningún tipo de sabores a nivel de análisis sensorial, ¿no? O sea, no puede tener ningún matiz feo, ¿vale? Tiene que estar perfectamente y tiene que pasar unas notas de cata correctas, aparte del tema de la acidez que puede tener hasta 0,8, ¿vale? Pero a nivel nutricional es exactamente lo mismo. Y muchas veces que yo he comentado esto y que lo he divulgado, claro, a los que nos gusta un poco saborear la comida y a nivel gastronomía, pues bueno, yo me compro extra porque me gusta saborear el extra. Pero sabemos que hay mucha gente del mundo del fitness, sobre todo, que lo único que le importa es a nivel nutricional. Sí, las características. Le da igual el tema sensorial. Entonces muchas veces me ha dicho, José, ¿me prometes que el virgen es lo mismo que el virgen extra? Sí. Y dice, vale, pues me voy a comprar el virgen para que me salga más barato. Es más barato, básicamente. Y luego el aceite de oliva común es una mezcla de aceite de oliva, de refinado, mezclado con virgen, ¿vale? Y el orujo de oliva es una mezcla de aceite de orujo con virgen. ¿Vale? ¿Con virgen o con...? Con virgen también, ¿vale? Es orujo con virgen. Claro, ¿por qué es el oro líquido, no? Porque al final es, pues, sin duda alguna, el aceite de oliva en todos los estudios que lo relacionan con propiedades antiinflamatorias, antidiabetes, antioxidantes, beneficios en el colesterol, protección cardiovascular, sobre todo por los compuestos bioactivos que tiene. O sea, el ácido oleico que tiene, el omega 9 también es importante, obviamente, pero sobre todo, bueno, el ácido oleico sobre todo está muy bien, le protege mucho a nivel de la cocción, ¿vale? O sea, cuando cocinamos, es cierto que a nivel de punto de humeo, el aceite de oliva creo que son 170 y tanto, 180. Es verdad que no tiene el punto de humeo tan alto, pero gracias al ácido oleico hace que tenga resistencia a la oxidación. O sea, que aunque tenga un punto de humeo un poquillo más bajo, no pierde tanto los polifenoles por el tema de los compuestos volátiles que puede tener, ¿no? Y se ha visto en estudios que tiene mucha resistencia a la oxidación, ¿vale? Entonces, los compuestos bioactivos es sin duda lo que hace que el aceite de oliva sea el oro líquido, ¿ok? Sobre todo el hidroxitirosol, pero también tiene otra oleuropeína, que es el que da el amargor realmente al aceite y a la aceituna. El escualeno tiene también. El tirosol. Todos estos dicen que están en la misma concentración en el virgen extra que en el virgen. Sí. Eso va a sorprender a la gente. Sí. Yo no lo sabía, por ejemplo. Sorprende mucho, pero sí. ¿Y nos podemos fiar de todo lo etiquetado? ¿Ha habido controversias con respecto al aceite de oliva? ¿Sobre todo lo que relucen, nos fiamos o no nos fiamos? Mira,
Yo, Borja, sí que es cierto, y de hecho eso siempre lo he mantenido y siempre lo he dicho, que el mundo del aceite de oliva aquí en España, por lo menos, porque solo hablo de lo que sé, siempre he dicho que es uno de los sectores alimentarios con más fraudes. Pero ha sido un poco, creo que por ignorancia o por la perspectiva que me da todas las noticias que salen de comunicación de fraudes, etcétera, etcétera. De hecho, hace muy poquito, en marzo, hubo una alerta alimentaria de la AESAM, tanto por Sevilla, Badajoz, Córdoba, y era un fraude, era una mezcla de aceite lampante que no es para consumo humano, con otros aceites de semilla, o sea, era un... O sea, no era ni aceite de oliva simplemente refinado, era lo otro más barato, tipo de aceite. Lo más barato del mundo. Pues claro, mucha gente lo puso por las redes de, claro, lo compré en la gasolinera, por afuera, y salía baratísimo, claro. Claro, con Entonces, razón. claro, vieron... había problemas de trazabilidad, analizaron el registro sanitario, no existía, fueron 13, 14 marcas, no me acuerdo, fue un fraude impresionante, ¿vale? Entonces, claro, viendo eso, yo pues le hice la pregunta también a Perona, al doctor Perona, y me comentó, que yo me tengo que fiar porque que para toda la producción que hay en España de aceite de oliva, a nivel fraude hay muy poco porcentaje. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pasa algo con el aceite de oliva, como lo queremos tanto, nos duele tanto, que salen mucho las noticias. Pero para toda la producción que hay de aceite de oliva en este país, es mínimo el porcentaje. Pero yo siempre he pensado que hay muchísimo fraude, porque luego yo también he escuchado un montón de gente que me ha hablado de seguidores y eso de, pues mira, mi familia tiene una cooperativa o en la cooperativa del pueblo y se pone virgen extra como si nada, porque claro, la diferencia entre poner virgen y virgen extra en la cooperativa reside en un análisis de cata y es subjetivo. Es subjetivo. Claro. Entonces, yo qué sé. O sea, no te puedo comentar, pero por una parte creo que sí, porque salen muchas noticias, es cierto. Pero claro, es Me imagino, pensando mal, pensemos mal, que no es difícil hacer que pues, ese comité de catas diga que es virgen extra en vez de virgen, ¿no? Me imagino, pensando mal, que a lo mejor me equivoco. Es que vende mucho lo de virgen extra en este país. Podríamos entonces, José, decir que por las características inherentes al aceite de oliva, sobre todo los mufas o el ácido oleico concretamente, es uno de los mejores aceites para cocinar. Sí, ¿no? ¿Hay algún otro que sea mejor? Yo creo que sí. O sea, yo sinceramente creo que para cocinar, claro, para cocinar, ¿el qué? Para freír, sinceramente sí, creo que me refería sobre todo a freír. Para tomarlo en crudo, obviamente, es el mejor. Claro, obviamente, si quieres obtener todas las propiedades nutricionales y fitonutricionales del aceite de oliva, en crudo es lo mejor. Eso es innegable, ¿ok? Para freír, pues obviamente yo veo innecesario utilizar virgen extra porque no vas a notar absolutamente nada. Y lo que hace mucha gente es que... Además, el punto de humeo, del virgen extra es menor, si no recuerdo más, que del aceite más refinado. Es decir, a más refinamiento tienen un punto de humeo ligeramente superior. Exactamente. Y además que, lo que se suele hacer, por ejemplo, para frituras en sí, es que se suele utilizar aceite de oliva más en plan común, ¿vale? Para tampoco gastar demasiado. Pero claro, si haces un guiso, si haces una comida más a fuego lento, pues sí que tiene sentido utilizar aceite de oliva virgen. Y yo, sinceramente, creo que es el mejor. Obviamente, aceites como el aceite de coco, que tiene saturado, pues también está bien. Pero claro, a nivel... sabor no es lo mismo. No es lo mismo. Aunque muchas tradiciones en Asia la utilizan, sí. el coco, por ejemplo, Indonesia utiliza... Totalmente. O incluso la palma, o sea, por ejemplo. Sí, aquí creo que no estamos acostumbrados al aceite de coco, que se puede usar puntualmente, sí, pero bueno, yo creo que también estamos de acuerdo que utilizar aceite de oliva virgen extra, depende de la receta y lo que vayas a hacer, es lo que más sentido tiene, claro. A nivel nutricional y también a nivel gastronómico. Y a nivel organoléptico, a nivel de que está muy bueno. Vamos a hablar brevemente de suplementos, un poco en el sentido que íbamos antes de... Hay suplementos, hemos dicho que hay alimentos peligrosos. ¿Hay suplementos peligrosos? Entiendo que sí. Háblanos de algunos suplementos peligrosos, por ejemplo, la yohimbina, que se escucha mucho, o algún otro que... pues hayas leído alguna alerta o que hayas pues visto algún estudio de alguna muerte indebida por mal uso de suplemento o por la peligrosidad de un suplemento, por contaminación. Cuéntanos un poco. La yohimbina, sin duda alguna, al final es el suplemento que siempre, que he divulgado durante muchísimos años. La yohimbina me parece bastante peligrosa porque no se considera doping. No está dentro de la lista de la WADA.
Sin embargo, está prohibida en Europa. O sea, la puedes comprar realmente. La puedes comprar de forma medianamente sencilla de Estados Unidos, o sea, de internet y demás, ¿vale? Pero me parece peligrosa porque, claro, son muchos los atletas que, como no es doping, pues la han usado. Los atletas naturales y eso. Y los efectos secundarios, pues pueden ser bastante jodidos, ¿vale? De primeras, la presión arterial te la aumenta. Mareos, náuseas, personas que se han caído directamente al suelo porque han tomado un poquillo más de dosis de la que deben. ¿Qué es lo que ocurre? Que la yohimbina funciona. Es que ese es, entre comillas... Que tiene un efecto adrenérgico, claro, simpático mimético, ¿no? Claro, lo que ocurre es que siempre se ha recomendado, ¿no? Por el tema de la grasa rebelde, ¿vale? Moviliza la grasa rebelde. Entonces, pues en épocas de déficit calórico, pues siempre se ha recomendado. En ayunas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy peligrosa. Y personas que conozco que incluso han tomado sustancias, o sea, fármacos que son de verdad más peligrosos y demás, siguen tomando esos fármacos y han dejado de tomar yohimbina por... Les tienen respeto, más respeto a la yohimbina que a algunos fármacos. Y el problema es que, claro, comercialmente parece un suplemento normal y corriente. Ese es el gran problema. Y entonces es muy peligrosa. Y luego, por ejemplo, sin duda alguna, aunque esto ya está mucho más visto y ya la gente ya tiene más conocimiento, los prohormonales. Cuenta un poquito al público qué es un prohormonal. Básicamente pues son hormonas, ¿vale? Realmente, y tiene el mismo efecto que los esteroides anabolizantes. Lo que pasa que en su momento se vendían en forma de suplemento, caso de Superdrol, Epistan, Episdrol, y claro, funciona, porque la gente que lo ha usado dice que funciona, pero claro, unos efectos devastadores a nivel de sintomatología. Tiene el mismo efecto con peores efectos secundarios. Ese es el gran problema, ¿vale? A tu pregunta lo comento porque como viene en forma de suplemento... Sí, pues, tendemos a ver el suplemento como pues algo más amigable, ¿no? A veces, o más light que un fármaco, por supuesto, y hay algunos que son peligrosos. A mí me preocupa mucho que no es la primera vez que ocurre una muerte por consumo de cafeína, por obviamente sobredosis de cafeína, sobre todo en el formato powder, en el formato en polvo. Es decir, tú imagínate que tienes un mal día, has dormido poco y vas a echarte tu batido y antes de entrenar o después de entrenar, da igual, y confundes la creatina con la cafeína y te echas a lo mejor, pues, no sé, te echas 10 gramos de cafeína en powder. O sea, ha habido muertes por sobredosis de cafeína, porque la dosis de cafeína que necesitamos son 200 miligramos, 300 miligramos para efectos ergogénicos, es decir, para rendir más. Pero claro, puede ser letal. Hombre, Borja, yo siempre lo digo, es que si tú, al final, la cafeína es uno de los suplementos más evidenciados, yo siempre recomiendo que si lo compras que sea en pastillas, porque ya viene dentro toda la dosis. Pero yo creo, sinceramente... Sigue vendiéndose en formato... Que se debería de ilegalizar, o sea, sinceramente, que se venda en powder. Porque es súper peligroso, es que una mínima cucharilla... Vamos a ver, 1 gramo de cafeína, hay gente que incluso suplementa con 1 gramo, pero eso es una barbaridad. Es una locura. Es una barbaridad. Que no recuerdo cuánto es la dosis letal, no me acuerdo cuánto era, no me acuerdo ahora mismo. Pues no sé si eran 10 miligramos o 12 miligramos por kilo y día. Pues no me acuerdo. Sí, vaya, lo podemos mirar y lo pondremos en la edición. Pero bueno, que no era una dosis muy, muy alta. No sé si era un poco más de 1 gramo. El hecho de que sea algo súper cotidiano, que todos tomamos, que está presente pues en nuestras casas sí o sí, pues luego le da todavía más peligrosidad, porque pensamos que no nos va a pasar nunca nada con el consumo de cafeína. Estamos hablando de un formato muy concreto, que es el formato en polvo, ¿no? En formato, pues, en powder, que obviamente no ocurre con las cápsulas, salvo que voluntariamente te hagas una sobreingesta de cafeína, ¿no? Entonces también, pues sí, hay que tener cuidado también con la cafeína. Y hay muchos más, pero bueno, son algunos que son importantes mencionar. Y todavía, pues, yo sigo viendo, José, que en el mundo sobre todo en médicos, muchos sanitarios, pero sobre todo dentro de mi gremio, de mi sector, sigue habiendo mucho recelo con los suplementos. Hace poco pues, hablaba con una nefróloga que hablaba de las proteínas y la creatina súper malas para el riñón, ¿no? Que aumenta la filtración y lo deteriora en personas sanas, hablaba. Entonces,
Bueno, me imagino que también no a nivel que tienen los fármacos, pero sí a otro nivel existen regulaciones y certificaciones de calidad que dan ciertas garantías de seguridad y de no contaminación dentro del mundo de los suplementos. Si existen estas certificaciones, ¿cuáles son o cuáles conoces? Y si realmente son fiables o nos podemos fiar al menos de las grandes marcas de suplementos, ¿no? Yo entiendo que hay mercado negro, entiendo que la tienda de la esquina de tu barrio a lo mejor traiga productos de Estados Unidos que no están regulados o traiga productos de otras partes del mundo, pero las grandes marcas, las que pues se la juegan más si hacen algo mal, cuéntanos qué certificaciones suelen tener. Bueno, antes de nada, comentar que entiendo perfectamente que haya habido tanto recelo, porque hasta hace muy poco los suplementos tenían una publicidad que era penosa y llevaba a pensar que eso no podía ser bueno. O sea, lo entiendo perfectamente. Ahora bien, la culpa está en que te quedes ahí y no investigues más por tu cuenta, o que no escuches a una persona... A profesionales, exactamente, ¿no? Bueno, o incluso que no sea profesional, escuchar el argumento de otra persona, porque es bueno. Cuando yo no era profesional todavía, titulado, a mí ya me interesaba mucho este mundillo y lo hablaba con diferentes profesionales o personas, bueno, médicos, personas de la familia y eso, y no me hacían ni caso. Entonces, por lo menos escuchar y ver por tu cuenta, ¿no? Pero bueno, con el tema de los complementos alimenticios, es cierto que sigue habiendo también alertas también alimentarias, ¿no? Claro. De fraude. Pero es cierto que es un grueso muy pequeño, es muy pequeño para todo lo que hoy día el mercado de los complementos alimenticios es tan inmenso respecto a hace unos años, que hay muy pocos fraudes. Y cada vez menos, básicamente porque hay mucha exposición hoy día en las redes sociales. Y se ha visto, claro, cuando han pillado a diferentes marcas haciendo fraude alimentario, que ojo, que hagas un fraude alimentario no quiere decir que sea malo para la salud. A lo mejor fraude alimentario es a tu proteína, la cortas con azúcar, la cortas con maltodextrina o le echas una proteína más barata, que no te va a pasar nada. Pero me acuerdo de un documental muy típico en La Sexta que habló de varios fraudes de equipo de investigación. Sí, de varias marcas y se cargó a muchos de ellas con eso, ¿no? Entonces, no renta. ¿Que se sigue haciendo? Se seguirá haciendo, estoy totalmente seguro, por lo menos en esas cosillas, ¿no? Creo que todavía somos un poco cucos, hay todavía algunas personas que todavía saben perfectamente que si hacen un mínimo de engaño pueden sacar mucho más beneficio a largo plazo, sobre todo en el tema de proteínas y de cosas un poco que sean más costosas. Los encapsulados, muy importantes, los encapsulados hay también mucho fraude, muchísimo. Porque es muy fácil, tú en una cápsula es muy difícil que tú lo vayas a analizar, que le metas un poquito de maltodextrina, lo que sea, y al final tengas menos principios activos de la sustancia que estás vendiendo, ¿no? Eso se ha visto durante mucho tiempo, ¿no? El problema que hay es que no hay certificaciones exactas, o sea, no hay certificaciones concisas de complementos alimenticios. Lo mejor que tenemos, bueno, existe Informed Sport, que al final es una empresa que analiza lotes de suplementos y analiza la tuya, tú pagas un pastón porque cuesta un pastón y al final pues lo pone en la página web que el lote tal de la marca tal no tiene sustancias dopantes. Que bueno, que eso está muy bien para los deportistas de élite, eso está bastante bien, pero claro, hay que pagarlo. Hay que pagarlo, ¿vale? Y luego existen certificaciones alimentarias que no son específicas de los complementos alimenticios, pero sí que se pueden extrapolar de los alimentos a los complementos alimenticios. Las más famosas, IFS Food, BRC, por ejemplo, que son dos certificaciones, son dos empresas independientes, que no es nada público, ¿vale? Sino que son dos empresas privadas que son muy famosas porque la gran mayoría, bueno, la mayoría de industrias alimentarias de todo la tienen, porque además se exige el proveedor, por ejemplo, o sea, tú eres una empresa y tú exiges a tu proveedor que esté certificado, porque si no, no te fías. En los complementos alimenticios esto todavía no está tan... no se ve tanto, ¿vale? No sé por qué todavía, ya se está viendo, ¿no? Por ejemplo, la empresa con la que trabajamos, Fullgas, aparte de que la misma empresa, lo que es el almacén eso, tiene una certificación tema de logística y demás, IFS, también pues al laboratorio de tercero que compra la materia prima está certificado con IFS Food, ¿vale?
Y luego también con BRC también se puede poner, lo cual esto no quiere decir, Borja, que la empresa que no lo tenga, que no tenga esta certificación, lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal. Esto no lo quiero decir, ¿vale? Pero es verdad que es un sello más de calidad. Pero a la pregunta exacta de si existe certificaciones exactas de complementos alimenticios, no. Y es una de las cosas que yo creo que se debería de luchar por ello. Claro, sí. Porque es que las auditorías son muy duras, es que es cansino, es que el que sepa lo que es una IFS, cualquier persona que trabaje en la industria alimentaria en cualquier sector sabe lo que es una auditoría de una IFS, por ejemplo. Sí, totalmente. Es una locura. Bueno, sí, ese recelo, como tú dices, es entendible, pero es entendible hasta cierto punto. Yo creo que sigue gran parte del sector pensando que la suplementación pues está simplemente asociado al mundo del fitness, gimnasio y esteroide anabólico, que muchas veces los confunden una cosa con la otra, siguen todavía hoy en día. Pero el mundo de los complementos alimenticios ha progresado mucho en la última década y en las últimas 2 décadas. Se expande ahora hacia un horizonte de salud, no únicamente de fitness y de masa muscular y de pues un ámbito más fitness. Habrá que ir dando pasos para pues cada vez tener más confianza en lo que estás comprando y que tenga las certificaciones correctas, sí. Muy bien, pues pasamos al último bloque, que es un bloque un poco más de lo que viene, ¿no? Del futuro de la nutrición. Hay muchas tendencias, muy polémicas todas, pero yo quisiera que analizaras 2 concretamente. La primera es eso de la carne cultivada en laboratorio. ¿Es verdad que vamos a comer de aquí a unos años carne cultivada? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se desarrolla? Hay empresas que ya la desarrollan. ¿Qué costes tienen? ¿Cómo se hace? Cuéntanos lo que sepas de este tema, que para mí es como, pues no sé, una peli de ciencia ficción. A ver, la carne cultivada, ante todo, comentar que no soy experto, es un tema que siempre me ha interesado porque todo lo que tenga que ver con la innovación alimentaria me interesa muchísimo, como tecnólogo de alimentos. Pues yo ya veía noticias de la carne cultivada. Creo recordar la primera hamburguesa que se hizo, que se probó en el año 2013, que fue. Y claro, siempre me ha parecido una cosa bastante increíble, que todavía me sigue pareciendo, ¿no? Y es que es curioso, Borja, porque mi opinión es que algunas personas dicen que no. Yo creo que se normalizará y yo creo que estará dentro de nuestro mercado. Creo que se realizará de forma normal. ¿En qué horizonte temporal? Si puedes... No lo sé, no te puedo decir, la verdad. No te puedo decir 10 años, 20 años, no lo sé. Sigue siendo, va a ser muy cara, pero es verdad que cada vez se están creando más empresas. Ya hay creo que más de 150 empresas que se dedican a esto. El primer país en aprobar la carne cultivada fue Singapur, creo recordar en el año 2020. Hace poquito fue Estados Unidos y ahora acaba de ser Países Bajos, que es el primer país europeo, el primero, ¿vale? Entonces esto pues nos da una perspectiva bastante curiosa, ¿no? Porque lo primero es que es súper increíble que hay un recelo por la parte de la gastronomía. De hecho, Italia todavía no ha aparecido en Italia y ya han prohibido la carne de laboratorio y todo lo de laboratorio porque dice que atenta contra la cultura, la gastronomía. A ciertos sectores económicos que se ven amenazados, ¿no? Exactamente. Sin embargo, fíjate, el mítico chef español José Andrés la va a poner en Estados Unidos ahora en su cocina. O sea, ¿Tú crees que va a ser una amenaza para esos sectores? ¿O como siempre crees que es una ración sobredimensionada y va a haber mercado para los dos? Porque yo creo que va a haber, siempre al final hay mucha gente con un gran rechazo a estas cosas y que va a preferir siempre... De hecho, yo apostaría que la inmensa mayoría de la población, hasta que pase muchísimo tiempo, va a preferir la carne. Eso es obvio, ¿no? Lo que pasa que es verdad que los beneficios que puede tener a nivel medioambiental, pues está claro que son grandes, pero luego también hay detractores de la carne cultivada que dicen que obviamente para este proceso hace falta mucha energía, mucho gasto de energía, por lo tanto, no sé exactamente cuál es la realidad, no sé. Me imagino que esos costes de energía y de económicos se irán abaratando con el tiempo. Se irán abaratando y a nivel sensorial, pues la gente que lo ha probado dice que a nivel olor y sabor, por lo menos el pollo y el vacuno es prácticamente igual, pero que le cuesta la textura. La textura no es igual. No, eso es lo que dice la gente que lo ha probado, ¿vale? Haremos una cata aquí en directo. Hombre, a mí lo que más me genera curiosidad es
¿cómo se hace al final? O sea, ¿se coge una célula madre Claro, se puede muscular del pollo y se hace proliferar? Sí, por lo que yo sé, se puede coger desde una célula madre o una célula satélite. Uh-huh. Y lo que se hace, o sea, se coge las células satélites son especies de células madre musculares. Exacto, ¿no? claro. Entonces lo que se hace es que, claro, se obtiene del animal y se utiliza como fuente energética para crear más. Y entonces, claro, la cosa está en que de una célula pues se puede hacer hasta 30, 40 repeticiones. No sé, es un tema que claro, atenta con los pensamientos del veganismo, porque se obtiene de un animal, por lo tanto ya hay conflicto. De hecho, ya en una gran parte del sector vegano dicen que no está dentro de lo que es el veganismo. Entonces, pues es un tema que es muy curioso. Es un tema bastante curioso. Yo tengo ganas, como amante de la innovación alimentaria, me posiciono en una parte súper neutral, porque es verdad que tengo que seguir investigando mucho sobre el tema de si va a ser una reducción del impacto ambiental, como se dice. Pero bueno, sí que es verdad que se van a sacrificar menos animales, eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Es curioso porque siempre que sale algo súper innovador, pues se genera también mucho rechazo y una fuerza contraria muy potente, ¿no? Al final, los motores eléctricos de los coches, hay quienes dicen que igual, que las baterías de los motores eléctricos que también contaminan y tal. Pasa con casi cualquier innovación potente, siempre, ¿no? Siempre. Y yo creo que con esta va a pasar incluso más, va a haber todavía incluso más rechazo, ya sea por industrias relacionadas pues con todos estos sectores, que mucha gente vive de ello, o ya sea por el sector vegano, como has dicho, o ya sea por otros sectores, pero va a dar que hablar, cuanto menos va a dar que hablar. Hombre, tú piensas, Borja, no sé si recuerdas el estudio que sacó la IARC en el 2015 con lo de la carne procesada y demás. Eso fue tela para la industria cárnica. Pues imagínate esto, o sea, tú imagínate que esto evoluciona hasta un nivel que de verdad puede ser un peligro para el sector cárnico, o sea, se va a liar. Eso está claro que se va a liar. Por lo tanto, yo creo que tiene tanto poder el sector cárnico que o lo frena o no sé. Porque claro, si ya Italia lo ha prohibido, países como España, que el sector cárnico es una locura, fuerte, sí. Yo creo que... Bueno, dará que hablar, estaremos aquí para ver el mundo arder. Totalmente. Y para comentarlo. No, pero es un tema chulo, a mí me interesa. Y vamos a cerrar con otro que me parece también súper loco, el tema de ¿vamos a terminar todos comiendo insectos o no? Pues mira, yo creo que no. Yo creo que en España no. En España en la Unión Europea se han aceptado 4 por ahora, que creo recordar que son el gusano de la harina, el grillo doméstico, las larvas de escarabajo y la langosta migratoria. ¿Cuál es el argumento de todas las empresas de insectos? Ya hay un montón de empresas de granjas de insectos que ya están sacando pasta aquí. Pues claro, que es verdad que tiene un impacto ambiental, o sea, da beneficios, ¿vale? No sería la salvación que pueden tener, por ejemplo, que si cambiamos a legumbres directamente, y está claro que la legumbre es... si nos pasásemos directamente a las legumbres, pues tendría menor impacto ambiental, pero claro, tenemos que tener en cuenta que la gente no va a dejar de seguir comiendo carne, eso está claro, ni pescado, ¿no? Entonces, es obvio que habría mejoras en ese aspecto, ¿no? Pero, tío, es que a nivel cultural en España no estamos preparados para eso. Bueno, hay muchos países europeos. No, es que no, yo los he probado. ¿Los has probado aquí? ¿Dónde? Sí, bueno, cuando se pusieron a la venta hace muchos años, bueno, en el 2018 que sacaron gusanos y demás y grillos en el Carrefour. No, pero bueno, estaban muy especiados y demás. Y luego también en barritas y demás. Pero es que los empresarios de productos con insectos te van a decir que le tienen que echar una cantidad brutal de endulzantes porque la harina de insecto está muy amarga, está muy fea. Entonces, yo creo que no tiene un... O sea, en este caso, ¿crees que no estamos preparados a nivel de sociedad y a nivel de cultura gastronómica? Yo lo creo también, es decir, esto entre nosotros que estamos en el mundillo nos sorprende. Imagínate a cualquier padre o madre de 50 60 años que diga que me va a poner a mí a comer gusanos de la seda, ¿has dicho? No, de la harina. De la harina. Gusanos de la harina, los grillos y demás, es que tiene una pinta que aquí no cala, es que no cala. Y yo creo que no.
quién sabe, no lo sé, ¿no? Pero creo que no estamos... Aunque también te digo que todo es cultural, porque aquí en España, en Andalucía, los caracoles y las cabrillas, por ejemplo, la pinta no es que sea muy agradable y nos la comemos. Sí, todo es cultural y hay cosas que comemos que en otros países dicen la gamba, por ejemplo. Y viceversa, ¿no? Al final, como hemos dicho antes con el pez globo o con el pulpo este vivo que la gente se atraganta, ¿no? La comida al final es cultura. O sea que sí, que no sabemos cómo va. Y a nivel de características nutricionales, siempre se dice por ahí que tiene mucha proteína, sí, ¿no? Sí, o sea, la proteína sobre todo. Específicamente creo que también era a nivel de carbohidratos y demás. No estoy tampoco demasiado puesto más allá del tema de las proteínas, que es verdad que tiene. Pero claro, ¿cuántos insectos te tienes que comer para tener una cantidad? ¿Sabes? Totalmente. Que esa es la cosa. Y de hecho me hace mucha gracia porque yo me he comido barritas de insectos que tienen la proteína del grillo, que se vende como eso, pero luego le echan proteína de leche, por ejemplo, para aumentar la proteína. Entonces ya no deja de tener sentido, ¿no? Pero que todo es cultural porque tú ves una langosta, tío, y la compara con un grillo y la langosta no es más bonita. Lo que pasa que está buena. Sí. Y aquí lo tenemos... normalizado, claro. Eso y lo otro no. Pero no es más bonita que un grillo, por ejemplo. Sí, o como tú has dicho, las ancas de rana, o los caracoles, o los callos. Hay cosas que, bueno, que estamos acostumbrados a comerlas y otras que no. Exactamente. Bueno, veremos por dónde va la cosa, ¿no? En los próximos años. Y a lo mejor, pues, dentro de un tiempo estamos aquí haciendo una cata de carne cultivada y grillos y gusanos de la harina. Pues, José, creo que llegamos al final. Creo que ha sido una charla muy interesante. Hemos tratado muchos temas potentes, hay otros que no hemos dejado en el tintero, pero bueno, esto es eterno. Cuando quieras estás invitado otra vez. Muchísimas gracias, Borja. Ha sido un placer, de verdad. A hablar. Te damos las gracias y nada, chicos, espero que os haya gustado este 5º episodio. Nos vemos en el 6º del podcast Mejor que Ayer. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto.